Imagínese en uno de esos momentos de la vida en los que todo a su alrededor parece derrumbarse. Las preocupaciones son como olas gigantes que lo derriban sin la menor piedad. En ese momento, el corazón se acelera, las manos sudan y una voz interna susurra un torbellino de «¿Y si...?» Ahora piense en cómo sería encarar todo eso de frente, pero sin miedo. Sí, es posible. Voy a contarle un secreto, un arte milenaria practicada por sabios, monjes e incluso personas comunes que encontraron en ella un refugio y una fuerza inexplicable para vivir de manera plena y valiente. Este arte no es magia, ni requiere habilidades sobrenaturales. Está al alcance de todos nosotros y se llama el arte de vivir sin miedo. Ahora, usted debe estar preguntándose, ¿pero cómo es posible? ¿Cómo puedo enfrentar la vida de frente sin dejarme llevar por el miedo que parece rodearme a cada esquina? Bueno, la respuesta es más simple y, al mismo tiempo, más profunda de lo que imagina. Comienza con la curiosidad, ese impulso que nos lleva a explorar lo desconocido, a cuestionar el statu quo y a buscar nuevos horizontes. La curiosidad es la llave que abre la puerta a un mundo donde el miedo ya no tiene poder sobre nosotros. Imagine que cada uno de nosotros lleva dentro un potencial infinito, una luz que brilla fuerte incluso en los momentos más oscuros. Pero, para que esa luz se revele, debemos estar dispuestos a enfrentar nuestros miedos, a mirarlos a los ojos y decir, «No voy a dejar que controles mi vida». Esto no significa que el miedo vaya a desaparecer por completo. De hecho, el miedo es una parte natural de la experiencia humana, una señal de que estamos vivos y que hay cosas importantes en juego. Sin embargo, la forma en que elegimos lidiar con ese miedo puede transformar completamente nuestro viaje. En el corazón de este viaje encontramos el primer paso: reconocer y enfrentar nuestros miedos cotidianos. ¿Se ha detenido a pensar en cuántas veces el miedo nos impide dar un paso adelante? Tal vez sea el miedo al fracaso, el miedo a lo desconocido o incluso el miedo de lo que los demás puedan pensar. Pero aquí hay una verdad de la que pocos se dan cuenta. El miedo solo tiene poder sobre nosotros si se lo permitimos. Al reconocer nuestros miedos no como enemigos, sino como maestros que tienen algo que enseñarnos, comenzamos a descubrir el camino hacia la libertad. Ahora, imagine que cada miedo que enfrenta es una puerta que se abre a una nueva dimensión de posibilidades. Es aquí donde la aceptación entra en escena. Aceptar no significa rendirse o desistir. Por el contrario, aceptar es reconocer la realidad tal como es, sin tratar de controlar o cambiar lo que está fuera de nuestro alcance. Esta aceptación nos trae paz y nos permite navegar por las aguas turbulentas de la vida con un renovado sentido de calma y confianza. Pero, ¿cómo transformamos esta comprensión en acción? La respuesta está en las historias inspiradoras de superación que escuchamos a lo largo de la vida. Cada persona que superó un gran desafío nos muestra que, independientemente de las circunstancias, siempre hay una salida, siempre hay luz al final del túnel. Estas historias no son solo relatos, son faros que nos guían a través de la oscuridad, mostrando que no estamos solos en nuestra lucha. Y hablando de guías, no podemos olvidar la meditación, una práctica milenaria que ha ayudado a innumerables personas a encontrar la paz y el equilibrio en medio del caos. La meditación nos enseña a silenciar la mente ruidosa, a encontrar un punto de calma dentro de nosotros mismos y a enfrentar nuestros miedos con una nueva perspectiva. No es necesario ser un monje o vivir en un retiro espiritual para cosechar los beneficios de esta práctica. Basta con unos minutos al día para comenzar a percibir un cambio significativo en la forma en que se enfrenta la vida. Cada uno de estos pasos, reconocer y enfrentar los miedos, practicar la aceptación, inspirarse en historias de superación y cultivar la meditación, son como piezas de un rompecabezas que, juntas, componen el arte de vivir sin miedo. Al embarcarse en este viaje, usted no solo está buscando superar el miedo, está redefiniendo su relación con la vida,
abriéndose a un mundo de posibilidades infinitas. A medida que avanzamos en este viaje, llegamos a un punto crucial, el autoconocimiento. Imagínese que es un explorador en busca del tesoro más valioso que existe, la comprensión profunda de quién es realmente. Este proceso de autoexploración nos lleva a descubrir nuestras fortalezas, debilidades, miedos y deseos más íntimos. Y aquí reside un poder increíble, pues al conocernos verdaderamente ganamos la capacidad de enfrentar nuestros miedos no como sombras amenazadoras, sino como desafíos que superar. En esta exploración, nos encontramos con herramientas prácticas que pueden ayudarnos en el día a día. Por ejemplo, cuando sentimos que el miedo se acerca, podemos recurrir a técnicas de respiración, afirmaciones positivas, o incluso la simple acción de escribir nuestros pensamientos. Estas prácticas, aunque simples, tienen el poder de cambiar nuestro estado emocional, transformando el miedo en algo manejable, un escalón más en la escalera que estamos subiendo. Ahora, imagine que cada miedo superado nos lleva a un nuevo nivel de equilibrio y comprensión. Esto nos lleva al equilibrio entre aceptar nuestros miedos y desafiarlos. No se trata de eliminar el miedo de nuestra vida. Eso sería imposible e incluso indeseable, ya que el miedo también tiene su función protectora. Se trata de encontrar un punto medio saludable, donde el miedo no nos paralice, sino que nos motive a crecer y evolucionar. Por último, nos inspiran las historias de transformación personal a través de la valentía. Cada persona que enfrentó sus miedos y emergió más fuerte del otro lado, nos sirve de inspiración y recordatorio de que no estamos solos en este viaje. Estas historias son como semillas que plantamos dentro de nosotros, que con el tiempo y bajo las condiciones adecuadas, pueden florecer en nuestra propia historia de superación. Cada uno de estos elementos, el autoconocimiento, las herramientas prácticas, el equilibrio entre aceptar y desafiar y las historias de transformación, son piedras fundamentales en la construcción de una vida sin miedo. Al integrar estas piezas en nuestra vida, comenzamos a ver cambios significativos, no solo en cómo enfrentamos el miedo, sino en cómo vivimos cada momento de nuestra existencia. Adentrándose aún más profundamente en nuestro viaje, descubrimos el poder de cultivar una mentalidad positiva ante lo desconocido. La incertidumbre puede ser un terreno fértil para el miedo. Pero, ¿y si la transformáramos en una oportunidad para la aventura y el crecimiento personal? Aprender a ver lo desconocido no como una amenaza, sino como una puerta abierta a nuevas experiencias, es un paso gigantesco en el arte de vivir sin miedo. Esto requiere práctica y, sobre todo, una decisión consciente de cambiar nuestra forma de interpretar el mundo que nos rodea. Avanzando, nos encontramos con la importancia de vivir en el presente. El pasado ya se fue, el futuro aún no ha llegado, y lo que tenemos es el ahora. Preocuparse en exceso por lo que está por venir solo nos roba la alegría y la belleza del momento actual. Al practicar la presencia, aprendemos a apreciar cada respiración, cada paso, cada instante como un regalo precioso. Esta conciencia plena nos ayuda a reducir la ansiedad futura y a concentrarnos en lo que realmente importa. El viaje continúa a medida que exploramos la resiliencia emocional. Este es el músculo que nos permite enfrentar tormentas y salir de ellas no solo intactos, sino fortalecidos. Construir resiliencia no ocurre de la noche a la mañana. Es el resultado de enfrentar desafíos, aprender de ellos y persistir a pesar de las adversidades. Cada obstáculo superado, cada miedo enfrentado, contribuye a esta fortaleza interior, enseñándonos que somos capaces de mucho más de lo que imaginamos. Finalmente, llegamos a un punto donde la fe y la espiritualidad se entrelazan con nuestra capacidad de superar el miedo. Para muchos, creer en algo más grande que nosotros mismos ofrece consuelo, orientación y un sentido de propósito que trasciende las preocupaciones mundanas. Sea cual sea su creencia, encontrar un camino espiritual puede ser una fuente de fuerza y esperanza en momentos de incertidumbre.
Las historias de fe y espiritualidad nos muestran que, incluso en los momentos más oscuros, una luz brilla al final del túnel, guiándonos más allá del miedo. Cada uno de estos pasos, cultivar una mentalidad positiva, vivir en el presente, fortalecer la resiliencia emocional y encontrar fuerza en la fe y la espiritualidad, nos equipa con herramientas poderosas para enfrentar los desafíos de la vida. Son como linternas que iluminan nuestro camino en la oscuridad, mostrándonos que sí, es posible transitar el viaje de la vida con valor y esperanza en el corazón. A medida que nos adentramos más en nuestro viaje, nos damos cuenta del valor incalculable del apoyo comunitario y social para superar el miedo. Imagina por un momento que no estás solo. A tu alrededor hay una red de amigos, familia e incluso extraños, todos conectados por la voluntad mutua de apoyarse, comprenderse y alentarse unos a otros. Este sentido de comunidad crea un espacio seguro donde podemos compartir nuestras preocupaciones, miedos y esperanzas, descubriendo que, en el fondo, muchos de nosotros compartimos las mismas inseguridades. Este compartir hace que nuestras cargas sean más livianas y nuestros caminos menos solitarios. Prosiguiendo, exploramos las técnicas de atención plena, mindfulness, aplicadas al miedo. Esta práctica milenaria nos enseña a estar completamente presentes, a observar nuestros pensamientos y sentimientos sin juzgar. Al adoptar una postura de observador, comenzamos a entender que nuestros miedos son, muchas veces, productos de nuestra mente. La atención plena nos ofrece una nueva perspectiva, permitiéndonos ver más allá del miedo, reconociendo su naturaleza pasajera y, a veces, ilusoria. A continuación nos encontramos con la influencia del miedo en las decisiones y cómo superarlo. ¿Cuántas veces dejamos que el miedo decidiera por nosotros, alejándonos de oportunidades y experiencias que podrían enriquecer nuestras vidas? Aprender a reconocer cuándo el miedo está al mando es el primer paso para recuperar el control de nuestras decisiones. Esto requiere valor y muchas veces la disposición de dar un salto al vacío, confiando en nuestra capacidad de superar lo que se nos presente. Por último, pero no menos importante, encontramos historias reales de personas que enfrentaron sus mayores temores. Estas narrativas no son solo cuentos de valentía, son testimonios de la capacidad humana de superación. Cada historia es un recordatorio de que, incluso ante el miedo más paralizante, existe la posibilidad de avanzar, de transformar el miedo en un peldaño hacia una versión más fuerte de nosotros mismos. Estos elementos, el apoyo comunitario, la atención plena, la conciencia sobre la influencia del miedo en nuestras decisiones y las historias de superación, son como brújulas que nos guían a través de los mares tormentosos del miedo. Nos muestran que, con las herramientas adecuadas y la compañía apropiada, podemos navegar cualquier tormenta, alcanzando tierras nunca antes imaginadas, donde el miedo ya no nos define. A medida que nuestro viaje se despliega, llegamos a un oasis de gratitud. Imagina por un momento transformar cada miedo, cada desafío, en una oportunidad para cultivar la gratitud. Puede parecer contraproducente al principio, pero agradecer por las dificultades es un acto revolucionario de rebeldía contra el miedo. Cuando miramos hacia atrás y reconocemos cuán lejos hemos llegado, nos damos cuenta de que cada obstáculo superado es un motivo de gratitud. Este sentimiento nos llena de fuerza y optimismo, iluminando nuestro camino y haciendo cada paso más ligero. Prosiguiendo, descubrimos cómo la práctica de la compasión puede ayudar a lidiar con el miedo. La compasión nos conecta con los demás y con nosotros mismos de una manera profundamente humana, recordándonos nuestra vulnerabilidad compartida. Al practicar la compasión, ofrecemos y recibimos apoyo, creando un círculo virtuoso que disipa el miedo. Después de todo, es más difícil sentir temor cuando estás enfocado en aliviar el sufrimiento ajeno, y esa conexión con los demás fortalece nuestro valor y resiliencia. A continuación, abordamos el proceso de liberarse del miedo a través de la autoexpresión y la creatividad.
Hay algo mágico en crear, ya sea escribiendo, pintando, bailando o cantando. Estas actividades no solo nos brindan una válvula de escape para nuestras emociones, sino que también nos permiten transformar el miedo en arte. A través de la expresión creativa, damos voz a nuestros miedos, haciéndolos menos intimidantes y más manejables. Cada obra de arte creada a partir del miedo es un trofeo de nuestro viaje, un símbolo de nuestra capacidad de trascender nuestras limitaciones. Finalmente, nos inspiramos en casos de transformación de vida a través del valor de cambiar. Cambiar es aterrador. Exige que dejemos la comodidad de lo conocido para aventurarnos en lo desconocido. Sin embargo, es precisamente en ese desconocido donde ocurre el crecimiento. Las historias de personas que tuvieron el coraje de cambiar sus vidas, enfrentando y superando sus miedos, sirven como faros de esperanza. Nos muestran que, aunque el camino pueda ser arduo, el resultado es el logro de una vida más auténtica y plena. Estos 4 pilares, la gratitud por las adversidades, la compasión como antídoto para el miedo, la liberación a través de la autoexpresión creativa y la transformación personal a través del valor de cambiar, nos equipan con una nueva visión sobre cómo enfrentar el miedo. Nos enseñan que, aunque el miedo sea una parte inherente de la experiencia humana, tenemos en nuestras manos el poder de reescribir nuestra relación con él, transformándolo de un enemigo temido en un aliado en el camino hacia una vida más rica y significativa. A medida que continuamos nuestro viaje, llegamos a un territorio donde la cultura y la sociedad se entrelazan con nuestros miedos. Imagina que nuestros miedos no son solo personales, sino que también hacen eco de los temores colectivos de nuestra comunidad y cultura. Reconocer esto nos ayuda a entender que el miedo puede ser moldeado, amplificado o atenuado por las historias que compartimos, los medios que consumimos y las creencias que sostenemos. Al cuestionar y reevaluar estas influencias externas, comenzamos a discernir qué miedos son realmente nuestros y cuáles han sido tomados prestados de nuestra cultura. Esta claridad es liberadora, ya que nos permite elegir qué miedos enfrentar y cuáles liberar. Avanzando, enfrentamos la necesidad de confrontar el miedo al fracaso, uno de los mayores obstáculos que nos impiden alcanzar nuestro verdadero potencial. Pero, ¿y si redefiniéramos el fracaso? En lugar de verlo como un final, podemos verlo como una parte esencial del proceso de aprendizaje, un escalón en la escalera del crecimiento personal. Esta redefinición nos permite abrazar los riesgos y las incertidumbres con mayor confianza, sabiendo que cada fracaso nos acerca un paso a la persona que aspiramos ser. En este contexto, la importancia de la narrativa personal se hace evidente. Nuestras historias de vida, la forma en que las contamos a nosotros mismos y a los demás, tienen el poder de moldear nuestra identidad y nuestra percepción del mundo. Al narrar nuestra vida con un énfasis en la superación y la resiliencia, en lugar del miedo y la derrota, transformamos nuestra realidad interior y, por extensión, nuestra realidad exterior. Esta reconstrucción narrativa es una poderosa herramienta para vivir sin miedo, ya que nos recuerda nuestra fortaleza y nuestra capacidad de cambiar nuestro rumbo. Por último, pero no menos importante, nos inspiramos en historias de valentía en momentos de crisis e incertidumbre. Estas historias no son solo relatos de bravura, son recordatorios de que, incluso en las circunstancias más desafiantes, la esperanza y la determinación pueden florecer. Al compartir y celebrar estas historias, reforzamos la red de apoyo mutuo que nos sostiene, alentándonos unos a otros a enfrentar nuestros miedos con valentía. Juntos, estos conceptos, la intersección entre cultura y miedo, el reenmarcamiento del fracaso, el poder de la narrativa personal y las historias de valentía en tiempos de crisis, nos brindan una comprensión más profunda de cómo opera el miedo en nuestras vidas y cómo podemos, colectiva e individualmente, trascenderlo. Nos enseñan que al conectarnos con los demás y con nuestras propias historias de superación, tenemos la capacidad de transformar el miedo en un catalizador para el cambio positivo.
A medida que nuestra expedición contra el miedo avanza, llegamos a la esencial práctica del autocuidado. Imagina tratarte con la misma compasión y amabilidad que le ofrecerías a un amigo querido. El autocuidado no es un acto de indulgencia, sino una forma de respeto hacia uno mismo, una herramienta vital en nuestra lucha contra el miedo. Cuando cuidamos de nuestro cuerpo, mente y espíritu, fortalecemos nuestro núcleo interno, haciéndonos menos vulnerables a las tormentas emocionales que el miedo puede traer. Ya sea a través de una alimentación saludable, ejercicio, meditación o simples momentos de quietud, el autocuidado nos asegura que estamos dando lo mejor de nosotros para enfrentar el mundo con valentía. En esta senda descubrimos la fuerza liberadora del arte y la expresión creativa. El arte tiene el poder único de transformar nuestras experiencias de miedo en algo bello, tangible y, a menudo, catártico, al canalizar nuestros temores a través de la creatividad. No solo los enfrentamos, sino que también los trascendemos, creando nuevos significados y perspectivas. Cada pincelada, nota musical o palabra escrita es un acto de afirmación de la vida, una prueba de que, incluso en las profundidades del miedo, podemos encontrar belleza y esperanza. A continuación, nos enfocamos en el papel de los sueños y aspiraciones en la superación del miedo. Soñar es un acto de rebeldía contra el miedo, una declaración de que creemos en un futuro más brillante, más allá de las sombras del presente. Al permitirnos soñar y trabajar hacia nuestras metas, incluso frente al miedo, afirmamos nuestro poder sobre nuestras vidas. Estos sueños y aspiraciones actúan como faros, guiándonos a través de la oscuridad, recordándonos que hay algo más grande y más significativo esperándonos. Finalmente, nos inspiramos en relatos de personas que cambiaron sus vidas al enfrentar sus miedos. Estas no son solo historias de cambio, sino de verdadera metamorfosis. Cada narrativa revela que, cuando enfrentamos nuestros miedos con determinación y esperanza, no hay límite para lo que podemos lograr. Estas historias son testimonios del poder del espíritu humano, un recordatorio de que, independientemente de los obstáculos, podemos emerger del otro lado más fuertes y más sabios. Juntos, estos elementos, el autocuidado como cimiento, el arte como expresión de libertad, los sueños como desafío al miedo y las historias de cambio de vida, forman un mosaico de estrategias para vivir libre del miedo. Nos muestran que, al cuidarnos a nosotros mismos, expresarnos y perseguir nuestros sueños, no solo sobrevivimos al miedo, sino que verdaderamente vivimos, florecemos y dejamos nuestra huella en el mundo. A medida que nos acercamos a las etapas finales de nuestro viaje, exploramos la compleja relación entre la salud mental y el enfrentamiento del miedo. Imagina tu mente como un jardín. El miedo, como maleza, puede sofocar tu crecimiento si no se maneja cuidadosamente. La salud mental, por lo tanto, se convierte en un terreno fértil donde el bienestar emocional puede florecer, reduciendo el espacio para que el miedo se arraigue. Conversaciones honestas sobre nuestras luchas, terapias y prácticas de mindfulness son como herramientas de jardinería, ayudándonos a cultivar un espacio mental más saludable y resiliente. Adentrándose aún más, descubrimos las herramientas terapéuticas en el proceso de lidiar con el miedo. La terapia no es solo sobre hablar. Es un proceso de descubrir las capas de nuestras experiencias, entendiendo el origen de nuestros miedos y aprendiendo estrategias para enfrentarlos. Profesionales capacitados nos guían a través de este laberinto, ofreciendo apoyo y valiosos conocimientos que nos permiten desactivar los desencadenantes del miedo, equipándonos con habilidades para una vida más plena y menos temerosa. En este recorrido, también nos encontramos con la importancia de la vulnerabilidad. Lejos de ser una señal de debilidad, la vulnerabilidad es una fuerza, una apertura al crecimiento y a conexiones humanas más profundas. Al permitirnos ser vulnerables, compartiendo nuestros miedos e incertidumbres,
Invitamos a otros a hacer lo mismo, creando una red de comprensión mutua y apoyo. Esta autenticidad rompe barreras, mostrando que, en el centro de nuestras luchas, encontramos nuestra humanidad compartida. Finalmente, consideramos las experiencias de enfrentar el miedo en diferentes culturas. Alrededor del mundo, diversas tradiciones y prácticas ofrecen perspectivas únicas sobre cómo manejar el miedo, sea a través de rituales, ceremonias, narrativas o meditaciones. Estos enfoques culturales enriquecen nuestro repertorio de estrategias contra el miedo. Nos recuerdan que, aunque nuestras experiencias puedan ser universales, los caminos para superarlas son tan diversos como el tapiz de la vida humana. Juntos, estos conceptos, la importancia de la salud mental, las herramientas terapéuticas, la fuerza encontrada en la vulnerabilidad y las perspectivas culturales sobre el miedo, nos arman con un conocimiento más profundo y con técnicas para enfrentar el miedo. Resaltan que, aunque el miedo pueda ser una parte inevitable de la vida, nuestra respuesta a él define la calidad de nuestra existencia. Equipados con estas herramientas, estamos mejor preparados para encarar nuestros miedos de frente, allanando el camino para una vida marcada no por lo que tememos, sino por lo que somos capaces de superar. Encontramos un entorno que rara vez asociamos con la superación del miedo: la naturaleza. Imagínate inmerso en un bosque tranquilo, a la orilla de un lago sereno o bajo un cielo estrellado. Estos escenarios naturales tienen el poder sorprendente de reconectarnos con algo más profundo y más antiguo que nuestros miedos cotidianos. La naturaleza, con su imponencia y belleza, nos recuerda la vastedad del mundo y la relatividad de nuestros problemas. Al perdernos en la magnificencia del mundo natural, el miedo pierde su poder, disolviéndose en la inmensidad que nos rodea. Continuando, exploramos cómo la filosofía y la espiritualidad ofrecen perspectivas sobre el miedo. Por milenios, pensadores y guías espirituales han contemplado la naturaleza del miedo y el camino hacia la libertad. Estas tradiciones nos enseñan que el miedo, en su esencia, es una ilusión, una sombra proyectada por nuestros propios pensamientos. Al adoptar prácticas filosóficas y espirituales, aprendemos a cuestionar y a mirar más allá de las apariencias, encontrando paz y comprensión en verdades más profundas. Esta sabiduría antigua es un faro que ilumina nuestro camino, ofreciendo claridad en medio de la confusión. Además, nos encontramos con la importancia de la educación y el aprendizaje continuo en la superación del miedo. El conocimiento es una poderosa herramienta contra lo desconocido, la principal fuente de nuestros miedos. Al dedicarnos al estudio y la exploración de nuevos campos del saber, expandimos nuestros horizontes y disminuimos el espacio para el miedo en nuestras vidas. Cada nueva habilidad adquirida, cada concepto comprendido, es un paso adelante en nuestra lucha contra el miedo, demostrando que somos capaces de crecer y evolucionar, independientemente de los desafíos que enfrentamos. Por último, pero no menos importante, somos inspirados por historias de personas que encontraron propósito al superar el miedo. Estas no son solo narrativas de superación, son testimonios de la transformación que ocurre cuando enfrentamos nuestros miedos y los utilizamos como combustible para descubrir nuestro verdadero propósito en la vida. En lugar de permitir que el miedo nos paralice, estas personas nos muestran que es posible usarlo como un trampolín para alcanzar nuestras más altas aspiraciones, encontrando significado y satisfacción en nuestros recorridos. El impacto de la naturaleza, las lecciones de la filosofía y la espiritualidad, la transformación a través de la educación y el aprendizaje, y el encuentro de propósito en la superación del miedo, tejen juntos el cierre de nuestra saga. Nos recuerdan que el arte de vivir sin miedo es una tapicería rica y multifacética, compuesta por muchos hilos, cada uno contribuyendo al hermoso diseño que es la vida vivida con valentía. Es hora de reflexionar sobre el camino recorrido y lo que hemos aprendido a lo largo del trayecto. Inicialmente, embarcamos en esta aventura buscando quizás respuestas simples para preguntas complejas. Sin embargo, lo que descubrimos fue algo más valioso,
la comprensión de que el arte de vivir sin miedo es un proceso continuo, una serie de elecciones y prácticas que nos guían a través de la vida. En primer lugar, reconocemos la importancia de enfrentar nuestros miedos de frente. A través de esta confrontación directa, descubrimos que el miedo, por imponente que parezca, muchas veces no es más que un espectro, una sombra que disminuye a medida que nos acercamos y lo examinamos con atención. Aprendemos a usar nuestro discernimiento para separar los miedos irracionales de aquellos que tienen base en la realidad, y aun estos enfrentamos con coraje y determinación. Luego, el viaje nos enseñó sobre el mantenimiento del progreso alcanzado. Cada paso dado contra el miedo es una victoria, pero es vital cultivar este territorio conquistado. Esto significa continuar con las prácticas que nos fortalecieron, ya sea a través de la meditación, el autocuidado, el apoyo mutuo en la comunidad o el aprendizaje continuo. Este mantenimiento diario nos asegura que incluso frente a nuevos desafíos, tengamos las herramientas necesarias para enfrentarlos. Seguimos también inspirando a otros con nuestras historias de coraje. Al compartir nuestras experiencias, no solo consolidamos nuestro propio aprendizaje, sino que también encendemos una luz para aquellos que aún caminan en las sombras del miedo. Nuestra jornada se convierte entonces en un faro, un testimonio vivo de que es posible trascender los miedos que nos limitan. Llegamos al cierre de nuestro recorrido sin mensajes motivacionales, reflexiones o epílogos. Simplemente reconocemos que el fin de este viaje es en realidad el comienzo de otro. El arte de vivir sin miedo no concluye con la superación de un único desafío, sino que continúa desplegándose cada día, en cada elección que hacemos y en cada momento que vivimos plenamente. Así, armados con la sabiduría adquirida y los conocimientos compartidos, estamos listos para enfrentar la vida de frente, no como seres temerosos, sino como exploradores valientes del vasto y maravilloso misterio que es la existencia humana. Espero que este mensaje haya sido útil para ti. No olvides darle like y compartir este vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.